Hola, ¿qué tal? En el video de hoy realizaremos un análisis crítico intertextual acerca del documental Los últimos días de Steven Spielberg, un film que narra diversas historias de judíos que sobrevivieron al campo de concentración de Auschwitz, ubicado en Owszyn, Polonia. Dichos acontecimientos ocurrieron durante la época del Holocausto y exterminio de seguidores del judaísmo en la Europa de los años 1940. A través de estos relatos se recordarán los horrores de la solución final del régimen nazi, los triunfos individuales sobre esta tragedia y el testamento de esperanza y humanidad. Este equipo está conformado por Mariana Leal, Carlos Osorio, Ever Herrera y mi persona, Cristina Borrego. En medio de la Segunda Guerra Mundial, a finales de 1944, incluso cuando Alemania se enfrentaba a una derrota inminente, los nazis gastaron enormes recursos para deportar y asesinar a 425.000 judíos provenientes de Hungría, Bélgica, Polonia, Lituania, Yugoslavia, Checoslovaquia y demás países de Europa. Este documental se encuentra en Netflix, una plataforma de streaming muy reconocida a nivel internacional que ofrece una gran variedad de películas, series, cortometrajes y documentales premiados. La historia a considerar los últimos días gira en torno a 5 judíos llamados Tom Lantos, Bill Bash, René Firestone, Irene Sisblatt y Alice Locke, los cuales relatarán sus desgarradoras vivencias que padecieron bajo el régimen de Hitler. Los protagonistas, que viven desde hace años en Estados Unidos, son un congresista, un artista, una profesora, un hombre de negocios y una ama de casa. A sus emotivos recuerdos, reavivados en su visita a Hungría y a varios campos de exterminio en Alemania y Polonia, se añaden los de otros implicados, como un experto en el Holocausto, 3 de los soldados estadounidenses que liberaron Dachau o un evasivo ex-nazi médico de Auschwitz que fue absuelto en los juicios de Nuremberg. Por otra parte, hay que reconocer a Giorgio Perlasca, un comerciante italiano católico que en el dantesco Budapest de 1944 salvó del genocidio a varios miles de judíos haciéndose pasar por encargado de negocios de la Embajada de España. La información es presentada por medio de testimonios de personas judías quienes vivieron este atroz genocidio. Se narra en simultáneo y cronológicamente los terribles momentos que quedaron en sus memorias, sin antes mencionar el uso de recursos audiovisuales como fotografías y filmaciones originales. El objetivo de este documental es alimentar y reforzar la idea de que los nazis estaban tan alimentados por el odio que sacrificarían su posición en la guerra para llevar a cabo el genocidio, deportando así a más de 438.000 judíos húngaros a Auschwitz en un periodo de 6 semanas, y así demostrar y registrar la capacidad de odio de los nazis. Este documental logra su objetivo de profundizar en la inhumanidad del hombre cuando pierde la fe en lo sagrado de la vida humana. En este sentido, se agradece su ponderación y su apertura a la trascendencia, articulada a través de las interesantes reflexiones de los protagonistas sobre sus relaciones con Dios durante esos años terribles y sobre la que tienen en la actualidad. Recordemos de que estas personas fueron sometidas a tortura debido a su religión. En el transcurso del documental se puede evidenciar que los hablantes van poco a poco cambiando a un tono cada vez más melancólico, lúgubre y nostálgico, ya que estas fueron todas las emociones ocasionadas al hablar de los familiares, amigos y conocidos que perdieron, los recuerdos de todos los malos tratos por los que tuvieron que aguantar, además de los días que pasaron frío, hambre y miedo. Los testigos han empleado un lenguaje coloquial, familiar y literario, donde buscan expresar las emociones y sentimientos. En el documental nos muestran hasta dónde puede llegar la crueldad humana, el odio y lo insensible que puede llegar a ser. Los testigos nos hablan sobre todo el proceso que los llevó a vivir en estos campos donde eran maltratados, como al principio fue muy lento, pero después todo pasaba tan rápido que no pudieron realmente creer que pasaba. Cada uno cuenta historias que parecen irreales, cómo luchaban por seguir viviendo en un lugar donde incluso querían controlar cómo y dónde morían. La crueldad era tanta que los mandaban a ellos mismos a trabajar en las cámaras de gas, ser las mismas manos que mataban a tantas personas que podían ser su familia, no tenían más opción. Nos enseña cómo las personas poco a poco perdían su razón de ser y los nazis no les importaba, solo querían su exterminio. Los testigos expresan de cómo en un momento podías tener a tu compañero al lado y al siguiente no, porque en pura diversión era asesinado.
Al momento de que las fuerzas británicas llegaron a liberar a todos estos judíos, se quedaron impresionados de cómo habían sobrevivido. La gran mayoría estaba en condiciones deplorables. Muchos habían muerto horas antes porque al avisar que el ejército nazi fue derrotado, asesinaron a todos los judíos que pudieron. La montaña de mujeres, hombres y niños eran inimaginables. Cuando los británicos llegaron, le dieron la oportunidad a los judíos de matar a los soldados nazis. Estos los atacaron y realmente no lo dudaron. Los sobrevivientes fueron llevados en gran mayoría a Austria, donde fueron ayudados. Muchos no sabían cómo después de lo que pasaron podían volver a su vida normal, ya que no existía eso a lo que llamaban hogar. No sabían siquiera si su familia seguía con vida. Tiempo después, algunos volvieron a los campos. Buscaron en los registros información de su familia. Les dijeron cómo, cuándo y dónde posiblemente fue su muerte. Esto les daba cierta paz de saber algo de ellos y no solo quedarse con un espacio en blanco en su vida. Al igual, volvieron a donde antes vivían, las calles y sinagogas a donde asistían. Es conmovedor cómo a pesar de todo, estas personas salieron adelante y construyeron una nueva vida. Cómo expresan su dolor, sus recuerdos y disgustos de diferentes maneras hoy en día, y cómo tratan de no dejar de que lo que pasó en el Holocausto quede en el olvido. Los últimos días es un documental que aborda argumentos sólidos sobre el Holocausto. Investiga principalmente la tragedia de los judíos húngaros, además que se entiende por su calidad y crudeza que haya ganado el Oscar al mejor documental en 1998. En él se muestra cada parte y suceso teniendo primordialmente los testimonios de 5 sobrevivientes que pasaron por el largo tormento que se condensa en campos de concentración como Auschwitz, Bergen-Belsen y Dachau. Se reconstruye todo proceso de cómo la comunidad judía en Hungría fue exterminada por los nazis. Desde los días de vida normal en el campo húngaro y en Budapest, se sigue la secuencia estrictamente cronológica de las víctimas del Holocausto, incluyendo la deportación de las ciudades, el viaje en los trenes, la llegada a los campos de concentración, el exterminio en la cámara de gas, la separación de familias y todo el horror que vivieron. Una reflexión que podemos extraer del video y la situación como tal es que como un grupo de personas que decían ser superiores pudieron perder su ética y moral partiendo de esa premisa del hecho de ser superiores y asesinar a miles de personas por su espiritualidad diferente, además de hacerlos pasar por momentos muy desagradables y discriminarlos de la sociedad en los campos de concentración por el simple hecho de ser diferentes. En primera instancia, es necesario aclarar 2 puntos claves que fueron observados a través del documental. El primero viene siendo gueto. Este término hace referencia a la famosa estrella de David, la misma que obligaron a los judíos a portar en su vestimenta. Esta palabra no la conocían los húngaros, y era algo extraño cuando se las mencionaba. Segundo que todo, Adolf Hitler era el mastermind detrás de este complejo nazi. Era un antisemita que estaba en contra de los judíos y que pretendía establecer a la raza aria típica de los pueblos alemanes e ingleses, estos con características conjuntas de estatura alta, ojos, cabello y piel clara y otras facciones específicas del rostro. Para lograr este objetivo, creó a los campos de concentración, donde se exterminaban judíos, comunistas, homosexuales o cualquiera que pudiese ser tildado de inferior. Asimismo, experimentaban con ellos para saber si les podían transformar sus características, tales como cambiarles el color de sus ojos, por el cual en ocasiones quedaban ciegos. Ver el documental, más que todo, fue bastante impactante debido a la cantidad de emociones que los discursos de los sobrevivientes es capaz de instruir en nuestras mentes. Esas personas son capaces de recordar momentos específicos cuando estaban en cautiverio en medidas tan extraordinarias y verlas cómo empiezan a reaccionar a esos recuerdos, la falta de empatía que transmitía esas personas era bastante detrimental para ellas y al mismo tiempo ayudaban a transmitir la gravedad de la situación del régimen nazi.